Hola, bueno, vamos a continuar con los vídeos. Ahora le toca el turno al potencial gravitatorio. Mirad, en el último vídeo hablamos de la energía potencial como una magnitud que nos permite caracterizar a los puntos del campo gravitatorio. Pero la energía potencial no es la magnitud adecuada. ¿Por qué? Porque si bien depende de la masa que crea el campo y depende del punto en concreto, depende de la posición del punto, la energía potencial depende de la masa que coloquemos en cada punto. Ocurre lo mismo que ocurría con la fuerza y la intensidad del campo gravitatorio. La energía potencial no es la magnitud adecuada. Para eso, para caracterizar a los puntos de un campo gravitatorio, definimos una nueva magnitud, que recibe el nombre de potencial gravitatorio, y se define como la energía potencial por unidad de masa. Mirad, esa fórmula no es general, es la energía potencial para un sistema de dos masas puntuales. Esta fórmula sí es general, ¿vale? Esta sí que lo es. Bien, el potencial gravitatorio, que es energía potencial partido masa, se expresa en julios por kilo. Fijaos, sí que es la magnitud adecuada. ¿Por qué? Porque depende de la masa m que crea el campo, a través del valor de la energía potencial, y depende de la posición del punto respecto a la masa que está creando el campo, pero no depende de la masa que coloquemos. ¿Qué es el potencial gravitatorio? Pues lo podemos definir como la energía potencial que adquiriría la unidad de masa colocada en un punto. El potencial en un punto creado por una masa puntual vendría dado por esta formulita, porque la energía potencial es menos g m por m partido r. Al dividirlo entre m, se me van las masas y solamente me queda aquí arriba la masa que crea el campo. Bien. Diferencia de potencial. El potencial es energía potencial por unidad de masa. La diferencia de potencial será la diferencia de energía potencial por unidad de masa. Si lo recordáis, el trabajo para trasladar a una masa desde el punto A hasta el punto B era igual a menos la diferencia de energía potencial, o lo que es lo mismo, despejando aquí la diferencia de energía potencial, a menos la masa por la diferencia de potencial. Pues yo puedo calcular el trabajo usando la diferencia de energía potencial o la diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Fijaos, es el trabajo necesario para llevar la unidad de masa desde un punto a otro. La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo necesario para llevar la unidad de masa desde un punto hasta el otro. Claro, si m es 1, los dos coinciden. Recordar que el trabajo podía ser positivo o negativo. Entonces, siempre el campo trasladará a las masas hacia donde el potencial es menor. Y hay que realizar un trabajo en contra del campo para trasladar una masa desde un punto del campo hacia otro donde el potencial sea mayor. Vamos a practicar esto. Ahora, potencial de una... Ay, perdónate, aquí hay un error. Fuera. Las masas no tienen potencial, los potenciales son de los puntos. Bueno, potencial de un punto debido a un conjunto de masas, principio de superposición. Vale, si yo tengo dos masas, la masa 1 situada a una distancia r1 de un punto y la masa m2 situada a una distancia r2 de un punto, cada una de estas masas en este punto creará un potencial. Y el potencial será la suma de los potenciales. Como estas masas son puntuales, el potencial vendrá dado por la fórmula que ya conocemos, con lo que el potencial total sería la suma de los potenciales utilizando esta formulita, donde m1 es el valor de la masa 1, m2 el valor de la masa 2, y r1 es la distancia de m1 al punto y r2 la distancia de m2 al punto. Fijaos, el potencial total, o el potencial en un punto que no es el infinito, nunca es cero y siempre es negativo, porque estoy sumando números negativos. ¿Bien? Esta sería la fórmula general. A esto es lo que le llamamos principio de superposición de potenciales. Fijaos que la fórmula es análoga al principio de superposición que hemos usado para fuerzas, campos y energías potenciales.
Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una partícula puntual de 10 kilos de masa situada en el punto menos 4, 0, aquí. Otra de 4 kilos situada en el punto 6, 0, aquí. Y nos piden que determinemos el trabajo realizado por el campo para trasladar una masa de 2 kilos desde A hasta B, desde 0 menos 2 a 0 menos 6. Vale, vamos a hacerlo. El trabajo para ir desde A hasta B es menos la variación de energía potencial que hay entre A y B, o lo que es lo mismo, porque nos gusta más trabajar con potenciales, menos m por la diferencia de potencial, donde esto es la diferencia de potencial entre B y A. Vamos, esto es potencial en B menos potencial en A. Vamos a calcular los potenciales en A y en B. Aplicamos el principio de superposición. El potencial en A es el potencial en A debido a la masa 1 más el potencial en A debido a la masa 2. Y el potencial en B es el potencial en B debido a la masa 1 más el potencial en B debido a la masa 2. Vale. Aplicamos el principio de superposición, como ya hemos hecho aquí, pero con nuestras formulitas. Potencial en A debido a 1, masa 1, distancia de 1A. En A debido a 2, masa 2, distancia de 2A. En B debido a 1, masa 1, distancia de 1B. En B debido a 2, masa 2, distancia de 2AB. Tenemos que caracterizar estas 4 distancias, ¿vale? Bueno, para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. Esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en este caso, ¿vale? El cómo se calcule, pues dependerá de la distribución geométrica. Vale. Mirad, utilizando el teorema de Pitágoras, que aquí lo tengo que utilizar 4 veces, porque en las 4 ocasiones tengo la diagonal, tendríamos esto. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 2a. 6 y 2 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. 1b. 4 y 6, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 2b, estos son 6, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Yo voy un poco rápido, pero vosotros siempre podéis pausar el vídeo e ir un poco más despacio. Vale. Aplicamos la fórmula. M1 eran 10 kilos, M2 eran 4 kilos, las distancias las conocemos. Operando, menos 2,87 G, no he puesto las unidades porque todavía no hemos acabado de operar. Estos serían julios partido kilo. Análogamente para VB, menos G, M1 partido R1B, menos G, M2 partido R2B, M1 10, M2 4 y las distancias R1B 7,21, R2B 8,49. ¿Vale? Pues menos 1,86 G. Vale, el trabajo es menos masa, la masa que quiero mover, por la diferencia de potencial. La masa que quiero mover era de 2 kilos y la diferencia de potencial es el potencial en B menos el potencial en A. Operando me sale un trabajo de menos 2,02 G julios. ¿Qué significa el trabajo negativo? Mirad, es obvio. Que yo tengo que emplear una energía o tengo que realizar un trabajo de 2,02 G julios en contra del campo para trasladar a la masa desde A hasta B. Bien, cuando yo tengo un conjunto de masas puntuales, es decir, un sistema discreto, el potencial de todo el conjunto se obtiene aplicando el principio de superposición, como ya hemos visto. Pero si tengo un sistema continuo, no son partículas, todo es un conjunto, recordad que lo que hacíamos era suponer que la masa total estaba formada por elementos infinitesimales de masa, elementos diferenciales, diferencial de m, de manera que en un punto del espacio un elemento diferencial de masa creará un campo infinitesimal diferencial de v. Cada elemento crea un potencial infinitesimal, creo que he dicho campo. Estamos hablando de potenciales. Cada elemento de masa diferencial crea un potencial infinitesimal. El potencial total será la suma de los potenciales infinitesimales, es decir, la integral.
donde el potencial infinitesimal se calcula igual que el potencial debido a una masa, pero considerando que es un elemento diferencial de masa, es decir, utilizando esta fórmula. El cálculo infinitesimal es relativamente complejo y se sale del nivel de aplicación de este curso. Bueno, representación del campo mediante superficies equipotenciales. Nosotros hemos representado el campo mediante líneas de fuerza. Ahora vamos a representarlo mediante superficies equipotenciales, es decir, vamos a estudiar el campo desde el punto de vista energético. Una superficie equipotencial es el conjunto de puntos que tienen todos el mismo potencial. Bueno, si yo tengo una masa m, considerada puntual o esférica, el potencial que crea a una distancia r viene dada por esta fórmula que ya conocemos. Luego todos los puntos que estén a la misma distancia tienen el mismo potencial. El conjunto de todos los puntos con el mismo potencial es una superficie esférica. Esto es por simetría. Aquí tendría que todos estos puntos que están a la misma distancia tienen el mismo potencial. La superficie equipotencial es una esfera. Aquí, otra esfera, otra esfera. ¿Vale? Las diferentes esferas son las superficies equipotenciales. Esto es porque el cuerpo tiene simetría esférica o es un cuerpo puntual. Vale, mirad, se cumple una cosa. El potencial siempre es negativo. Cuanto más lejos estoy, R es mayor. Luego este número es más pequeño en valor absoluto, pero más grande considerando el signo. Luego siempre se cumple que conforme yo me alejo de la masa que crea el campo, los potenciales van aumentando, siempre. V3 mayor que V2 mayor que V1. Vamos a ver qué relación existe ahora entre el campo y el potencial. Bueno, sabéis que el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria o cualquier fuerza es la integral de línea del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Por otra parte, si la fuerza era conservativa, el trabajo es igual a la variación de la energía potencial con el signo cambiado. Pues como es el mismo trabajo porque es la misma fuerza, igualo esta integral a este incremento. Por otra parte, la fuerza es igual a la masa por el campo y la diferencia de energía potencial es la masa por la diferencia de potencial. Masa y masa se van. Y me queda esta expresión, esta fórmula, que es la que me permite relacionar el campo con el potencial. Es una fórmula matemática. Yo voy a ver las dos cosas teóricas que me interesan y las dos las voy a obtener de esta fórmula. Pero vuelvo a repetir, no voy a hacer cálculos con la fórmula. Me interesa el resultado teórico que voy a obtener. Mirad, si un cuerpo se mueve a lo largo de una superficie equipotencial, como esto que hemos hecho aquí, como estoy moviéndome a lo largo de una superficie equipotencial, el potencial final será igual que el potencial inicial, porque es el mismo potencial. La diferencia de potencial será cero. Si la diferencia de potencial es cero, mirad, si esto es cero, todo esto es cero. Esto es la diferencia de energía potencial y eso es el trabajo. Bueno, pues el trabajo es cero. No hay que realizar ningún trabajo para mover un cuerpo a lo largo de una superficie equipotencial. O lo que es lo mismo, cuando un cuerpo se mueve a lo largo de una superficie equipotencial, como no se realiza trabajo, su energía permanece constante. Por otra parte, si la diferencia de energía potencial, de potencial es cero, esta integral es cero, o lo que es lo mismo, g por diferencial de r es cero. Esto es un producto escalar. ¿Cuándo el producto escalar es cero? Cuando los dos vectores son perpendiculares. Es decir, el campo gravitatorio es perpendicular al desplazamiento. Esto es un resultado importantísimo que enseguida le vamos a utilizar, un resultado importantísimo que enseguida vamos a utilizar. Aquí el dibujo viene adelantado. Vale. Si la diferencia de potencial es cero, es porque G es perpendicular al desplazamiento. Es decir, las líneas de fuerza son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Y si nos damos cuenta, siempre están dirigidas, siempre desde potenciales mayores hacia potenciales menores. Tengo entonces una relación total entre la superficie equipotencial y la línea de fuerza.
de manera que si conozco una, puedo obtener la otra. Bueno, esta idea es importantísima. Las líneas de fuerza siempre están dirigidas hacia potenciales menores. Mirad, aquí ya tengo el resultado completo, ¿no? Pero si yo tengo unas líneas de fuerza que van desde la izquierda hasta la derecha y son todas paralelas entre sí y van en esta dirección y en este sentido, yo sé que las superficies equipotenciales tienen que ser perpendiculares, pues deberían ser planos. Y como vamos desde este punto hasta este, esta superficie equipotencial tiene que tener un mayor potencial que esta, porque las líneas de fuerza siempre van hacia potenciales menores. ¿Vale? Bueno, pues de momento lo dejamos ahí. Chao.